Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecidos por su presencia en este coloquio. La Universidad Arcis, a través de su Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado y la Escuela de Ciencias Sociales, y con la colaboración de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, se complace en dar a todos la bienvenida a este coloquio que hemos titulado Libertad y Soberanía, razones de una revolución. Es para nosotros realmente un orgullo no solamente poder sumarnos a la conmemoración del aniversario 197 de la independencia de la República Hermana de Venezuela, sino también por tener el honor de contar con dos distinguidos invitados, además de nuestro propio aporte a través de un participante dentro de la mesa. Quiero en primer lugar presentarles a quienes van a participar del coloquio. La profesora Iraida Vargas Arenas, ella es antropóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Historia y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Ha recibido distintos premios y galardones, solamente para destacar alguno: el Premio Municipal de Literatura Mención Ensayo, ha sido condecorada y ha sido directora de distintos proyectos de investigación. Es autora de un sinnúmero de artículos científicos publicados en revistas nacionales especializadas e internacionales también. También nos acompaña el doctor Mario Sanoja Obediente, doctor en antropología, profesor titular de quinta designación de la Universidad Central de Venezuela, investigador nacional del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, es Premio Nacional de Humanidades y también autor de un número importante de publicaciones y partes de publicaciones a nivel científico en distintas nivel nacional e internacional. Y el doctor Juan Carlos Gómez Leyton, licenciado en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso, doctor de investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, académico de nuestra universidad y actual director académico del área de Política y Gobierno de la Escuela Latinoamericana de Posgrado y también director académico del programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Integra el grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Historia Reciente de América Latina y el Caribe y Movimientos Populares y Democracia en América Latina y el Caribe. Docente en nuestra universidad, ha escrito diversos trabajos sobre la historia política contemporánea de América Latina y Chile, publicado en diversas revistas nacionales e internacionales, autor de un texto importante, La frontera en la democracia, y sus últimas preocupaciones académicas se expresan en artículos como La rebelión de las y los estudiantes secundarios en Chile, protesta social y política en una sociedad neoliberal triunfante. Como ustedes pueden ver, todos nuestros expositores son del primer nivel y, reitero, nos interesa particularmente como universidad que este sea un aporte al debate respecto de profundizar sobre el proceso político y revolucionario de la hermana República Bolivariana de Venezuela. La modalidad de trabajo va a ser que cada expositor va a disponer de aproximadamente 20 minutos para poder hacer su presentación, para luego dar un espacio para que ustedes puedan hacer las aportes, reflexiones y opiniones o preguntas que consideren adecuados. Vamos a partir con el doctor Juan Carlos Gómez Leyton, enseguida la profesora Iraida Vargas y finalmente el doctor Mario Sanoja. Doctor Leyton, doctor Gómez Leyton. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, es un placer poder participar en este coloquio con tan distinguidos profesores venezolanos
y agradecer la oportunidad que nos brinda la Embajada de Venezuela de contar con ellos en esta universidad y al mismo tiempo desarrollar una actividad en torno al proceso político, social, cultural e ideológico que hoy día se desarrolla en Venezuela. El coloquio nos invita a pensar acerca de la libertad y la soberanía, razones de una revolución. Yo he denominado a mi exposición, que creo que no va a ser de ninguna manera muy larga, sino simplemente breves comentarios acerca de la libertad y la soberanía popular como razones de una revolución en América Latina en un proceso de larga duración. Quiero también, en esta ocasión, dedicar esta ponencia in memoriam de un pensador, profesor y filósofo mexicano, Abelardo Villegas. Yo no sé que ustedes se han tenido el placer de conocer a Abelardo Villegas. Abelardo Villegas es un destacado, o era un destacado pensador latinoamericano. Y como era pensador latinoamericano y mexicano, muchas ocasiones su obra, su pensamiento, sus escritos son muy poco conocidos en las universidades latinoamericanas, muchas de ellas dedicadas a estudiar los pensamientos neocoloniales. Por lo tanto, quiero brindar en este momento en la figura de Abelardo Villegas, que un día 7 de julio de 2001, viajando justamente a Helsinki, Finlandia, la muerte lo sorprendió en el vuelo. Él iba justamente a participar en un coloquio acerca del pensamiento latinoamericano. Abelardo Villegas escribió muchas cosas con respecto a estos temas que hoy día nos convocan. Y yo he trabajado justamente hace ya un tiempo el pensamiento de Abelardo Villegas en relación a una temática central para América Latina, que es la discusión en torno al autoritarismo y la democracia, o democracia y autoritarismo, que es uno de los seminarios que en el doctorado se desarrollan y que yo dirijo y que hemos discutido con mis alumnos justamente esa temática. Vaya entonces, te recuerdo a los 4 años de la muerte de don Abelardo, ¿cierto?, del maestro Abelardo, esta ponencia en su memoria. Hace 200 años, América Latina, comenzó a atravesar una crisis política producto de la cefalía monárquica que se produjo en España en 1808 a raíz de la detención de los reyes por parte de Napoleón en Bayona, y el trono entró en una crisis política. En ese momento se inició un proceso de revolucionario en América Latina. Hoy, ¿cierto?, casi a 200 años, 197, 198 en algunos casos, ¿cierto?, se ha iniciado otro nuevo proceso revolucionario en América Latina. Y esos procesos revolucionarios en América Latina son importantes. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque hoy día, como en aquel momento, la revolución se hace a nombre de la democracia. Y en aquella época se hacía a nombre de la democracia, hoy día se hace a nombre de la democracia, pero también se dice que es a raíz de la segunda independencia de América Latina. Es decir, después de 200 años seguimos buscando una segunda independencia para nuestro continente. Es interesante entonces resaltar que los procesos políticos que hoy día se desarrollan tanto en Venezuela como en Bolivia han actualizado y revitalizado, a pesar de que el pensamiento político posmoderno lo negó o la había sepultado, a la revolución. Y la revolución se vuelve a instalar en América Latina. La revolución social y política en América Latina se ha hecho presente, yo diría que en 4 oportunidades. 4 oportunidades hemos tenido la ocasión de experimentar procesos revolucionarios. Entendida la revolución como la capacidad que tienen grupos sociales, hombres, mujeres, de tomar una decisión importante, una decisión política fundamental, de tomar la dirección de la historia en sus manos y tratar de dirigirla hacia un objetivo deseado. En ese momento, la revolución se hace presente en la historia. En ese momento, la posibilidad del cambio social e histórico es posible en América Latina. Y digo que han sido 4 momentos en América Latina en la cual se han presentado estas posibilidades. La primera nos remite al proceso de independencia colonial a comienzos del siglo XIX. En esa oportunidad,
la revolución tuvo un carácter continental de liberación, anticolonialista, americanista, democrática, pro-republicana, libertaria y antiesclavista. Esa era la revolución o el proceso revolucionario abierto en 1808 hasta 1824, 1825. La segunda experiencia es producto ya no de factores políticos exógenos como la primera, sino endógenos. Y es la crisis de dominación oligárquica que estalla en México en 1910. Se trata de la revolución de los campesinos y pobres del campo, dirigidos por Emiliano Zapata, quienes impulsan una revolución agraria, antioligárquica, democrática y libertaria. Si bien la revolución mexicana zapatista no tiene una dimensión continental como la primera, su influjo se hace presente en la mayoría de los procesos políticos de cambio político, social y económico que son impulsados en los diferentes países de la región en las primeras décadas del siglo XX, dando lugar a lo que podríamos señalar como la primera experiencia reformista latinoamericana. De ahí en adelante, yo diría que la dialéctica entre reforma y revolución se instala en el siglo XX latinoamericano. La tercera experiencia revolucionaria es aquella que está protagonizada por la Revolución Cubana en 1959. Este nuevo proceso revolucionario de carácter democrático, antidictatorial, antiimperialista, entendido como antiestadounidense, antioligárquico, agraria y socialista. La Revolución Cubana tiene una proyección continental, que a diferencia de la Revolución Mexicana, su influencia se traduce en el surgimiento durante 2 décadas, entre 1959 y 1979, de distintos movimientos sociales y políticos revolucionarios, que luchan por hacer posible la revolución socialista en América Latina. Más fracasos que éxito acompañan a este proceso revolucionario. Así la revolución, especialmente después de 1989 y 1991, como instrumento para el cambio histórico, social y político, es abandonado y pierde validez, y los revolucionarios se convierten en sujetos extemporáneos, extraños, piezas de museos, relictos históricos. La revolución es un acto histórico que pertenece al pasado y no al presente ni al futuro. Despojada la revolución de sus contenidos sociales y utópicos, libertarios y emancipadores, democráticos y soberanos, el concepto de revolución servirá para describir o denominar los procesos de reestructuración capitalista impulsados por los sectores nacionales y extranjeros dominantes en América Latina. Sin embargo, la resistencia social y política a la denominada revolución capitalista neoliberal, que en el fondo no es otra cosa que una contrarrevolución antipopular, dio lugar a un cuarto proceso revolucionario que hoy recorre el continente latinoamericano, reactualizando, revitalizando el proyecto revolucionario de emancipación social y humana, desmintiendo de manera categórica a aquellos que teórica y políticamente la habían dado por muerta o por superada. En efecto, la revolución social vuelve a recorrer los viejos caminos transitados por los revolucionarios de hace 197 o 198 años. Hoy, la figura y el pensamiento político del libertador Simón Bolívar se vuelve a levantar en los llanos de Venezuela, por las calles de Caracas, amenazando los intereses de los sectores dominantes nacionales, regionales y globales. Lo mismo hacen los movimientos sociales y el MAS en Bolivia, dirigidos por el presidente indígena Evo Morales. El actual proceso revolucionario es antineoliberal, emancipador, libertario, antineocolonial y prosocialista. Estos 4 momentos revolucionarios que hemos señalado tienen como elementos políticos comunes, a pesar de los distintos contextos históricos en que se desarrollan, las 2 razones que hoy vamos a analizar en este panel: la libertad y la soberanía. Sin embargo, las formas de comprender y conceptualizar tanto la libertad como la soberanía han sido
fundamentalmente distinta. Y no digo opuesta, fundamentalmente porque sus raíces nos remiten a una misma fuente, el proyecto político de emancipación moderno. Fue justamente el pensamiento político de los modernos del siglo XVIII los que nutrieron las ideas de libertad y soberanía de los hombres que gestaron la lucha por la independencia colonial como Simón Bolívar, Simón Rodríguez, José de San Martín, José Miguel Carrera, José Artigas, Sucre, Bernardo O'Higgins, entre otros libertarios de aquella época. La crítica a las ideas liberales de libertad y soberanía estuvieron presentes en los revolucionarios mexicanos de 1910, cubanos de 1959, nicaragüenses de 1979. Actualmente podríamos sostener que la concepción de libertad como de soberanía sostenida por el pensamiento revolucionario del siglo XXI no solo se plantea de manera crítica ante el pensamiento liberal posmoderno, o sea, el neoliberal, sino también a las formas como el pensamiento revolucionario, especialmente de raíz marxista y socialista, en el siglo XIX y XX, se plantearon la libertad como la soberanía. Los procesos revolucionarios no son solo cambios en la estructura jurídico-política, cambios socioeconómicos, sino también en las formas de pensar y hacer la revolución, como en el ejercicio de la soberanía y de la libertad. Histórica y políticamente, los programas revolucionarios han levantado como razones políticas fundamentales la libertad y la soberanía. La pregunta que debiéramos formularnos entonces es ¿cuál es la novedad de esa lucha hoy? Especialmente luego de 200 años que esas dos razones interrumpieron violentamente la tranquilidad de la vida colonial latinoamericana. El ejercicio de la soberanía popular supone la existencia de un pueblo libre que posee la facultad de gobernarse a sí mismo. Este ejercicio soberano, paradojalmente, ha sido obstaculizado y enajenado en las sociedades latinoamericanas por parte de las dirigencias políticas y sociales desde la primera revolución hasta el día de hoy. La expropiación del poder soberano del pueblo no solo obedece a las dificultades prácticas que implica su realización política e histórica, sino porque tanto las élites políticas dominantes como la clase política o dirigente han sido poseídas en América Latina por una poderosa y permanente desconfianza al pueblo. Esa desconfianza, cargada de miedo, tiene que ver con las capacidades y potencialidades del pueblo y de los sectores populares para el ejercicio de su poder soberano. Esta desconfianza recorre desde la Ilustración independentista hasta los revolucionarios demócratas y socialistas de todo el siglo XX. Actualmente, los procesos políticos que se experimentan y se desarrollan en Venezuela y Bolivia han dado lugar a una nueva relación entre dirigentes y el soberano popular. Son los pueblos, las ciudadanías, los que hoy desconfían de sus dirigentes. Fundamentalmente porque el ejercicio de la soberanía popular ha sido conquistada por ellos. Las asambleas constituyentes dan cuenta de este proceso. Como decía, los revolucionarios ilustrados no creían en la bondad necesaria de la opinión de la mayoría popular o ciudadana, ni tampoco estaban muy convencidos de la capacidad del pueblo para ejercer su libertad y del poder soberano. Para ellos, en rigor, la soberanía popular solo se justificaba cuando la opinión de la mayoría coincidía con el enigmático bien público, sostenido por las élites dirigentes. Ahora bien, para que existiera esa coincidencia, el pueblo, los sectores populares principalmente, debían educarse. El soberano debía educarse para que en cada caso distinguiera con precisión en qué radicaba el bien público. Por esa razón, todos los ilustrados tenían fuertes intereses pedagógicos. El propio Simón Bolívar señalaba que toda la política española
había sido contraria a la idea de educar al soberano. Tuvimos perniciosos maestros, decía el Libertador. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Por el vicio se nos ha degradado, más bien por la superstición. La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la credulidad y la inexperiencia de hombres ajenos a todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Por su parte, el mexicano Fray Cervantes Teresa de Mier sostenía en el Congreso Constituyente de 1823 lo siguiente: el pueblo siempre es víctima de demagogos turbulentos, que la voluntad numérica no puede orientar la nación. La voluntad de hombres groseros e ignorantes, ¿cuál es la masa general del pueblo?, incapaces de entrar en las discusiones de la política, de la economía, del derecho público, no pueden dirigir una nación. La crítica de los ilustrados iba en función de negar al pueblo, al soberano, el ejercicio directo de la soberanía. Por lo tanto, si al pueblo era considerado una masa de ignorantes, incapaces de tomar decisiones, ¿quién debía entonces ejercer la soberanía? La respuesta de los ilustrados de aquel momento era, en la primera experiencia revolucionaria, tenían que ser las propias élites dirigentes. Es decir, ellos tenían que conducir al pueblo y no obedecer al pueblo. En esa misma dirección iban las ideas del propio Simón Bolívar sobre el Senado y la presidencia vitalicia. El Senado y la presidencia vitalicia. Se trataba de rescatar a ciertas personas e instituciones de los vaivenes de la elección, de la turbulencia popular, para garantizar un mínimo de madurez y de luces y hasta de continuidad. O sea, la negación de la democracia. En ese sentido, si bien es cierto, los ilustrados eran partidarios de la soberanía popular, consideraron en su primera experiencia revolucionaria que el pueblo latinoamericano no estaba preparado para ejercer la soberanía popular ni la libertad. Por lo tanto, lo que impulsaron fueron los despotismos ilustrados, es decir, formas de gobiernos autoritarias, que negaron, por tanto, la participación y la ciudadanía del pueblo. Pensemos simplemente que otro mexicano, Fernando Escalante, ha señalado de que los ciudadanos latinoamericanos durante el siglo XIX eran fundamentalmente ciudadanos imaginarios, porque solo existían en las constituciones políticas, pero no en la realidad. Por otro lado, la teoría de la representación y la teoría de la soberanía que los ilustrados del siglo XIX en la primera experiencia revolucionaria impulsaron fue, ¿cierto?, la de la representación por delegación, en la cual, ¿cierto?, los representados delegaban la representación en un grupo y ellos tomaban decisiones. ¿Por qué? Porque según los constituyentes de aquella época no estaban preparados para tomar decisiones. Por lo tanto, no permitían y no permitieron los ilustrados desarrollar aquello que es la representación por mandato. Aquella que el subcomandante insurgente Marcos, ¿cierto?, desde la selva de la Candona en Chiapas ha llamado mandar obedeciendo o gobernar obedeciendo. Es decir, obedeciendo ¿a quién? Al soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. ¿Quiénes son los que tienen que obedecer? Los gobernantes. De manera entonces que el ejercicio de la soberanía y de la libertad por parte de esta primera experiencia revolucionaria quedó trunca, quedó, digamos, no ampliada, sino que restringida solo y exclusivamente a una élite.
Eso dio lugar a distintas formas de caudillismo, a la manifestación, ¿cierto?, de que en América Latina era mejor tener dictadores ilustrados, capaces de conducir al pueblo, capaces de llevar al pueblo hacia un objetivo, porque el pueblo era muy joven. Y como era un pueblo joven, había que esperar que madurara. Y que había que esperar mucho tiempo para que ese pueblo madurara. Y por lo tanto había que entregarle, ¿cierto?, la dirección del proceso político a las élites. Eso es en las raíces del populismo en América Latina. El populismo hunde sus raíces justamente en la emergencia, ¿cierto?, de los caudillismos y de los despotismos latinoamericanos del siglo XIX, que se van a manifestar de manera distinta en el siglo XX, pero van a ser de la misma raíz, es decir, la negación del pueblo. Porque quien tiene la conducción en el populismo es el líder, que niega al pueblo. Y así lo dice, ¿cierto?, de una u otra manera, la expresión mayor del populismo en América Latina, que es el peronismo. Evita Perón dijo, refiriéndose a Perón, su marido, los grandes hombres no nacen por docenas, ni dos en un siglo, nace uno cada varios siglos. Y tenemos que agradecer a Dios que nos haya favorecido como el meteoro del genio entre nosotros. La doctrina de Perón, el justicialismo, es muestra de su genialidad. ¿Cómo no va a ser maravillosa ni si es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre? Por un hombre cuyo rostro es Perón. Y Perón es el rostro de Dios, dice Evita, en la oscuridad. Sobre todo en la oscuridad de este momento que atraviesa la humanidad. Ilumina al pueblo argentino, lo conduce. Pero eso también lleva restricciones al ejercicio de la soberanía popular y a la libertad. El populismo es una remozada teoría del derecho divino del poder, por lo menos en la versión de Eva Perón, ¿no? Por lo tanto, los populismos en América Latina son la negación de la soberanía popular. Examinando minuciosamente la historia de América Latina, es difícil encontrar una tradición democrática en ella. Ya vimos cómo los ilustrados no creían en las bondades de los pueblos y creían en las bondades de las oligarquías. Pero los revolucionarios, estimados y estimadas, del siglo XX no iban más lejos. Los marxistas latinoamericanos se enmarcaron durante el siglo XX en una crítica a la democracia burguesa formal sin que ésta haya desplegado en nuestras sociedades, no digamos todas sus posibilidades, sino a veces ni siquiera sus instituciones más esenciales. La democracia formal, con todos sus defectos, sigue siendo una aspiración revolucionaria en muchos países del continente. La realidad de los revolucionarios marxistas nos acaban de convencer que la instauración de la democracia económica no implica la desaparición de la democracia política y que no es una en vez de la otra. En la élite revolucionaria latinoamericana también se desarrolló una fuerte desconfianza hacia el pueblo, o sea, hacia la doctrina de la sociedad, de la soberanía popular. Esta desconfianza se manifestó en dos teorías políticas centrales de la izquierda. Por un lado, la teoría de la vanguardia revolucionaria, de los partidos comunistas y socialistas tradicionales, y la teoría del foquismo, impulsada por los movimientos revolucionarios de la década de los 60, la llamada nueva izquierda. Me estoy refiriendo fundamentalmente a el tercer proceso revolucionario. Es la teoría de que las clases trabajadoras no llegan más que hasta la antesala de la revolución, cuando llegan. Y es menester de un grupo, de una vanguardia, un partido, un núcleo, un líder, les diga dónde hay que ir. La imagen que presentan esta teoría es que de una sociedad inerte y solo potencialmente revolucionaria,
que los guerrilleros o el partido o el líder incendian para que ellos son portadores de la chispa incandescente. La teoría del guerrillero conduciendo al pueblo. La revolución cubana no se cura y ni se ha curado aún de la desconfianza hacia el pueblo. Tengamos presente que el pueblo cubano no elige directamente a su gobernante. Nuevamente la razón ideológica está en todo lo dicho, esa incurable desconfianza hacia el pueblo que no puede dirigir ni siquiera sus propias revoluciones. Para concluir, ¿qué pasa hoy día con las revoluciones que se llevan a cabo tanto en Bolivia como en Venezuela o Bolivia? El orden es importante porque empezó primero en Venezuela. Es que justamente hoy día este proceso de reversión de desconfianza se ha instalado desde la sociedad a sus dirigentes. Y el ejercicio de la soberanía y la libertad la hacen los pueblos. No son conducidos solo y exclusivamente por sus líderes. Eso prueba la Asamblea Constituyente también en Venezuela, eso prueba la Asamblea Constituyente en Bolivia, eso prueba los referéndums revocatorios que hoy día se llevan a cabo en los distintos países, o se van a llevar a cabo en Bolivia, como se llevaron a cabo también en Venezuela. Es decir, hoy día, al cabo de 200 años, el pueblo toma en sus manos la soberanía y ejerce su libertad. Hemos avanzado bastante. Gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Gómez Leyton. Continuamos entonces con este coloquio que hemos titulado Libertad y Soberanía, razones de una revolución. Según el orden prefijado, le vamos a dejar ahora la palabra a la doctora Iraida Vargas Arenas, académica venezolana, quien nos visita y de la cual esperamos sus palabras. Queremos agradecer antes de que nada a la universidad por su gentil invitación a participar en este, espero que sea un verdadero conversatorio, y también a manifestar nuestra particular simpatía por la manera como la Embajada de nuestra República Bolivariana de Venezuela nos ha hecho participar en este y en otros actos en ocasión de la Semana Patriótica, dado que hace muy pocos días se cumplió un aniversario más de la firma del Acta de nuestra Independencia. Yo, más que una ponencia muy elaborada, como las que nos acaba de hacer disfrutar el doctor Leyton, quisiera expresar algunas ideas en relación a nuestra propia experiencia venezolana. Y me gustaría hacerlo no solamente porque creo que como cientista social es bien interesante lo que está pasando en toda América Latina y en particular en nuestro país, sino porque nos ha tocado ese privilegio muy difícil para los científicos sociales de ser al mismo tiempo analista y protagonista de un proceso social. Por otra parte, porque estamos conscientes desde Venezuela, no solamente nuestro gobierno, sino nuestro pueblo, estamos conscientes de la campaña mediática que existe a nivel internacional, donde hechos que jamás han ocurrido en nuestro país son publicitados como reales, y hechos que ocurren en nuestro país son ocultados o distorsionados, y no se conoce pues qué es lo que realmente está pasando allí. Sí, nos convoca este conversatorio sobre libertad y soberanía. Y yo quiero, después de la excelente ponencia del doctor
usarla como preámbulo a lo que voy a decir. Ciertamente, él tiene toda la razón al plantear de la existencia de la desconfianza hacia el pueblo, hasta que surge los procesos más recientes en América Latina y en particular en Venezuela. Ciertamente es así. Y diría que, por ejemplo, hay un hito que muy poco se menciona, o si se menciona dentro de esta política de desinformación de los medios, se menciona de manera distorsionada, y es la rebelión popular que ocurriera en mi país el 27 de febrero de 1989, incluso unos pocos días antes de la caída del muro de Berlín, cuando el mundo occidental celebraba con gran alaraca el fin del comunismo y de todos los movimientos socialistas en el llamado mundo occidental, y decía, bueno, esta es la tumba del comunismo y la tumba de todos estos movimientos de esta gente que se autoproclama revolucionarios y que luchan por la libertad de sus pueblos, etc. Este movimiento, esta rebelión popular que mantuvo en jaque a la población venezolana durante varias semanas y que provocó una respuesta represiva de carácter genocida hacia nuestro pueblo por parte del gobernante de turno, cuando mandó a ametrallar al pueblo en la calle, y no solamente en la calle, sino en sus casas. Para hacer un poquito de memoria, debo recordar que se trató de durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, un socialdemócrata, el Fondo Monetario Internacional exigió que aplicara las primeras, o de manera más contundente, las medidas neoliberales que fueron conocidos como la receta del fondo, y que a consecuencia de ello, 2 días después de empezar a aplicar la receta, el pueblo se levantó, se amotinó, tomó las calles, saqueó negocios y hizo una rebelión que, como decía, mantuvo en jaque durante varias semanas a todo el país y que fue reprimida con las armas. Los dirigentes, incluso los de izquierda, fundamentalmente los de izquierda, dijeron en su momento que eso era una prueba más, para referirme a lo de la desconfianza hacia el pueblo, que eso era una prueba más de la indisciplina innata del pueblo venezolano. Que el pueblo venezolano actuaba como por instinto y que lo que buscaba era una cierta satisfacción animal, que no había reflexión, porque ningún dirigente, yo recuerdo la prensa se llenó y los cafetines en esas revoluciones que se hacían entonces en los cafetines universitarios, decían que una prueba de que no era producto de ninguna actividad reflexiva por parte del pueblo, de un conocimiento de las formas de opresión a la que estaba sometido desde centurias, era que no había habido ninguna dirigencia, que ninguno de los líderes de izquierda lo habían guiado y que en consecuencia, pues reflejando la desconfianza, el pueblo no sabía lo que hacía y terminó masacrado. Sin embargo, este fue el detonante del cuarto proceso que señala el compañero Leito. Este fue el detonante porque somos de los que pensamos de que el pueblo no está lleno de taras atávicas, que fue una de las grandes logros de
de las oligarquías, especialmente a partir de los últimos 3 o 5 años del siglo XIX, los intelectuales orgánicos del régimen del momento se dedicaron a tratar de explicar por qué el pueblo venezolano era tan indisciplinado, entendiéndose por indisciplina las rebeliones permanentes, las resistencias, las protestas abiertas y pasivas, violentas, de distinto tipo, simbólicas. Hubo, desde entonces se instituyó, por decirlo de alguna forma, formas muy claras de rebeliones, de resistencia simbólica, que se expresaron a través de un modelo de comportamiento que la oligarquía y los intelectuales estos orgánicos lo utilizaron para estigmatizarnos como un pueblo que todo lo tomaba a broma. El chiste era usado para ridiculizar al poder, de manera de que, como no habían armas para combatirlo de carácter más bélico, pues entonces se combatían de esta forma. Y entonces decía que a partir de finales del siglo XIX, los intelectuales orgánicos se dedicaron a crear las tesis que explicaban ese carácter indisciplinado, ese carácter belicoso que supuestamente nos venía de unas taras atávicas, de las cuales eran responsables 2 factores socioétnicos. Uno, el que tuviésemos un sustrato de la población originaria indígena, que era el que respondía a una serie de características que impedían el avance del pueblo por sí mismo, el poder tomar su destino en sus manos, el poder ser sujetos de su propio desarrollo. Y esas taras eran, por parte de los indígenas, eran la flojera, es decir, éramos incapaces del trabajo constante y sostenido, la impuntualidad, supuestamente, la incoherencia sin estar conscientes de ella. Por el lado del componente socioétnico de origen africano, producto de la trata de esclavos, eso daba cuenta de la belicosidad, de la insolencia y de la negación de las jerarquías, el respeto a ellas, a la debida obediencia. Y esas taras atávicas sirvieron para generar la llamada tesis del gendarme necesario. Es decir, que si cualquier gobierno quería lograr el avance del pueblo venezolano, tenía que actuar como un gendarme. Y ese gendarme, que era el gobierno, por supuesto, tenía que diseñar constituciones que a su vez justificaran al tirano necesario. De manera de que teníamos una valoración negativa del pueblo venezolano, producto obviamente de que desde que se inicia la misma condición colonial empiezan las rebeliones contra la imposición colonial. Y se justificaba a que había una cuestión prácticamente congénita, y entonces eso requería de un tipo de gobierno, de un tipo de constitución que justificara mano dura, represión y mantenerlos en una condición de semi-esclavitud o de esclavitud franca, para que como bestias pues se regodearan en sus propias miserias. Esas fueron las valoraciones con las cuales se inicia el siglo XX. Y justificaba, que sirvió para justificar obviamente las dictaduras militares, los largos periodos de la dictadura militar, sobre todo las que se inician con el autoritarismo, obviamente.
las que se inician con Antonio Guzmán Blanco, que gobierna hacia finales del 19, luego seguidas por un breve intervalo de una posición más o menos nacionalista por parte de otro tachirense, el presidente Cipriano Castro, pero luego toma el poder con el beneplácito de Estados Unidos el tirano Juan Vicente Gómez, especialmente necesario, ese sí que era el tirano necesario, pero no del pueblo venezolano, ese era el tirano necesario, el que necesitaba Estados Unidos, la Standard Oil y la Shell, porque acababa de aparecer el petróleo en Venezuela y se necesitaba expoliar esa riqueza. Y Gómez se lo garantizó, y se lo garantizó por no poco tiempo, gobernó durante 28 años, fueron 28 años de dictadura. Inmediatamente después vino un breve intervalo democrático. También todo este periodo, hasta que se inicia la llamada democracia representativa en los años, a finales de la década de los 50, todo este periodo estuvo caracterizado por eso, por una desconfianza hacia el pueblo, pero no solamente de las oligarquías, como decía, sino también de los llamados partidos de izquierda. Yo recuerdo particularmente a nivel personal, fui estudiante universitaria, me gradué comenzando los años 60 y viví todo el fervor que produjo la Revolución Cubana en América Latina. Mi país no fue una excepción, y todo el fervor y todo la popularidad en la formación de nosotros los estudiantes de entonces, la formación dentro de las tesis que se generaron a partir de una lectura de Marx bajo la influencia de estos movimientos de liberación que se iniciaron con la Revolución Cubana. Pero ciertamente entramos a partir del año 60, cuando se inicia la llamada democracia representativa, pues en una nueva versión de la tesis del gendarme necesario. Lo único era que había que, yo lo he calificado como convencer al pueblo que era él quien elegía, pero que en verdad diseñar todos los mecanismos para que esas elecciones fueran como dice el pueblo venezolano de manera muy sabia, nosotros votábamos entubados, es decir, nos metían por un túnel y salían los representantes de los partidos del estatus. De manera de que ni siquiera las izquierdas se planteaban una democracia directa por parte del pueblo, no se le reconocía al pueblo el carácter de soberano tal como señaló el profesor, sino en el papel. El soberano eran en realidad los partidos del estatus dentro de la democracia formal, y estos eran quienes decidían en todos los aspectos, y por supuesto la libertad era una utopía que lucía muy bonita en los libros y muy bien en las aulas de clase, en el discurso de los políticos, pero la libertad no se ejercía, no existía, por lo tanto no se ejercía. De manera que llegamos a la década de los 90. Yo soy de las que piensa, y hemos escrito y dicho en muchos foros, de que esta incomprensión, porque creo que se trata de una incomprensión de lo que el pueblo venezolano es en realidad, esta desconfianza de los dirigentes hacia el pueblo, el creerse que el pueblo no tiene ninguna capacidad de autogobernarse, esta subvaloración de toda su potencialidad creadora, estaba solamente en las mentes y en las armas y en los mecanismos represivos de nuestros dirigentes, incluyendo los de izquierda. Por eso a mí no me extraña en este momento que antiguos guerrilleros de los años 60
sean como, a ver cómo es que se autocalifican, socialistas neoliberales. Particularmente no creo que haya un socialismo neoliberal, por lo tanto me produce un poco de risa. Bueno, entonces miré riéndome. Bien, en cualquier caso, el pueblo y no los dirigentes, ni de derecha ni de izquierda, fueron, así como lo hicieron en el año 89, así como en el año 89 decidieron hacer la primera revolución a nivel mundial contra el neoliberalismo, revolución popular, sin dirigencia, sin orientación ni de derecha ni de izquierda, de ningún dirigente, así como hicieron entonces, el pueblo a quien nuestros dirigentes desprecian profundamente, decidieron que ya habían tenido suficiente. Yo siempre, cuando llego a este punto, cuando hablo de este tema, menciono a un extraordinario amigo, mi hermano chileno, Luis Felipe Bate, chileno-mexicano, reside en México actualmente, antropólogo, Patagón por Maseña, y él siempre me decía, cuando hacíamos nuestras discusiones, me comentaba, cuando hacíamos nuestras discusiones sobre leyes históricas y leyes del desarrollo social, él me comentaba y me decía, Iraida, es que tú nunca nombras una ley. Y yo le decía, ¿cuál es esa? La ley del desarrollo ¿cómo se llama? Desigual y combinado, la ley de los opuestos, si eran leyes dialécticas, etc. Me decía, pero tú nunca nombras una ley. Yo le decía, ¿y cuál es esa ley, Luis Felipe? Y me decía, una palabra un poco vulgar, pero voy a matizarla, me decía, es la ley del enfurecimiento de los pueblos. Bueno, es la ley del encabronamiento de los pueblos. Es decir, que él plantea con esa ley que hay un tope, es decir, no de aguante, sino de acumulación de tensiones, de acumulación de contradicciones, y que el pueblo, en un ejercicio plenamente soberano, decide romper la olla, romper la caldera y tomar y ejercer su poder en un acto plenamente soberano. Y eso fue lo que pasó entre 1998 en adelante. Eso es lo que ha pasado en mi país desde 1998 en adelante. Y ustedes dirán, bueno, ya voy a terminar. Sí. Y ustedes dirán, bueno, pero él acaba de decir en una extraordinaria ponencia que la cuestión de los líderes, que estos movimientos si dependen de líderes o no dependen de líderes. Bueno, yo creo que ciertamente hay elementos de cristalización, el papel que juegan los líderes políticos, para cristalizar, pero para cristalizar hay algo a lo que hay que cristalizar, algo que preexiste al líder y que el líder cataliza o actúa de elemento catalizador. Y yo quiero reivindicar con esto el proceso constituyente, los revocatorios, los movimientos que se dan en mi país en este momento, como un ejercicio de poder del soberano, como un verdadero ejercicio de su libertad. El líder, qué bueno, que proviene de ese soberano, elemento fundamental de destacar. Ese líder no proviene de una élite que se lo impone, no es ni oligarca de origen, no es ni siquiera, podríamos decir, que es un pequeño burgués, no es clase media de ninguna manera, es un muchacho de origen campesino, sambo por más señas. Sambo es la mezcla de negro con indio, sambo por más señas,
con todas las claves culturales del pueblo venezolano, que sale de su seno y que tiene la capacidad de cristalizar o de catalizar precisamente por esa condición. Y en este momento, a pesar de que Venezuela ha sufrido en los últimos 5 años, desde golpes de Estado hasta sabotajes criminales, el pueblo venezolano mantiene su reconocimiento a la autenticidad de ese líder. Pero lo más importante, ese líder, si no actúa de dónde proviene, el pueblo venezolano lo castiga, como pasó hace 5 meses. Y considera, y el pueblo venezolano ya lo ha expresado en distintos espacios, lo digo porque trabajo con asambleas populares, frentes populares que no tienen nada que ver con lo que aparece en la televisión, ni son funcionarios gubernamentales. El pueblo dice, todo lo que vaya a una consulta popular debe ser perfectamente debatido en nuestro seno. Yo creo que ese mayor ejercicio de su poder soberano no hay. Y consideramos que la reforma constitucional no había sido debatida en nuestro seno a profundidad. Y por eso no votamos en contra, pero tampoco votamos a favor. Eso me lo han dicho a mí múltiples nuevos líderes, porque siempre se habla, cuando se habla de la revolución bolivariana, se habla de nuestro líder máximo, a quien, como decía, el pueblo reconoce como su conductor en este momento. Pero hay multiplicidad de líderes locales en distintos espacios y en distintas circunstancias. Lamentablemente me gustaría hablar mucho, porque a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo y hablar de mi país es precioso para mí, pero no tengo más tiempo. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a dejarlo a continuación, siempre dentro de nuestro coloquio Libertad y Soberanía, Razones de una Revolución, al doctor Mario Zanoja Obediente. Buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, no como nuestro presidente cuando dice que va a ser breve, hay que prepararse para discursos de 4 o 5 horas, ¿no? Pero yo voy a referirme a un tema que es conexo con lo que se ha expuesto hasta ahora en la mesa, no mencionado de manera explícita, pero que es el papel de las Fuerzas Armadas de los militares en las revoluciones. Digo esto porque quizás una de las críticas que mucha gente, sobre todo en Sudamérica, le hace al presidente Chávez es ser militar. Generalmente los militares, sobre todo en el cono sur, como todos ustedes saben, han estado vinculados generalmente con dictaduras sangrientas, bueno, que no es necesario entrar en ese detalle. Pero en el caso de Venezuela, a diferencia de estos ejércitos represivos, en Venezuela las clases oficiales tiene un origen popular. O sea, a diferencia de estos países del sur, donde los oficiales generalmente proceden de la clase media o de la alta burguesía y son defensores de los intereses de la burguesía. En Venezuela, los que entran a la escuela militar han sido generalmente personas de clase muy humilde, la mayor parte de las veces de origen campesino, y que se hacen militares porque esa es una manera de ascender socialmente. Se decía que en Venezuela había 2 maneras de ascender socialmente en la antigüedad, era militar o ser cura, o sea, cualquiera de las 2 carreras le permitía a la gente sobrevivir. Pero en el caso de Venezuela hay algo que trasciende esta realidad, que es
evidente, y es el hecho de que a partir de 1935 comenzó un proceso político al interior de una Fuerza Armada que apenas comenzaba a hacerse profesional, y fue el diseño de un proyecto político de nación basado precisamente en los postulados nacionalistas. Muchos de los oficiales que se hicieron profesionales en la década de los 30 eran oficiales egresados de la Escuela de Chorrillos en Lima, Perú, de donde había comenzado también a crearse una tesis política del nacionalismo militar, que luego tendría sus expresiones locales, no solamente en Perú, sino también en Bolivia, en Argentina y por supuesto también en Venezuela. O sea, estos oficiales crearon una orientación muy sui generis, la creación de un proyecto nacional dirigido por militares, y ya para los años 40 existía una serie de oficiales ya tenientes, capitanes, etcétera, muchos de ellos que eran sobre todo ingenieros, habían estudiado en Francia, en Estados Unidos, o sea, eran militares pero tenían otra profesión aparte de esta, y estos son los que comienzan a darle contenido a ese proyecto militar nacionalista. El año 45, bueno, se produce el golpe de Estado militar civil. En realidad fue un golpe militar donde los militares trataron de conseguir el apoyo de un partido político que era Acción Democrática, porque era un partido para ese entonces antiimperialista y que también tenía un proyecto, digamos, de país socialdemócrata, populista, etcétera, que era lo que ellos consideraban para ese entonces que era lo lógico dentro de su óptica política. Pero entre el año 45 y el año 48, ese partido de Acción Democrática, que en ese entonces era un partido revolucionario, comenzó a plantearse cosas como, por ejemplo, la eliminación de la Fuerza Armada, la creación de milicias populares, la nacionalización de las empresas básicas, etcétera. Y los Estados Unidos se asustaron, por supuesto, y propiciaron un golpe militar en el año 48 e instauraron una dictadura, la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que duró hasta el año 58. Sin embargo, dentro de esta dictadura militar, propuesta y apoyada por el Imperio de Estados Unidos, las tendencias nacionalistas militares siguieron su curso y se creó toda una tesis del desarrollo endógeno, de cierta manera muy inspirada en las tesis de la CEPAL del desarrollo de la productividad interna de los países, que se tradujo en la creación de un núcleo de empresas básicas de siderurgia, de metalurgia, empresas hidroeléctricas y petroquímicas, y básicamente la nacionalización de las principales empresas, sobre todo de luz eléctrica, teléfonos, comunicaciones, etc. Bueno, lamentablemente para el régimen dictatorial, para finales de los años 50, habían predominado en ese gobierno las tendencias nacionalistas antiimperialistas. Esas son parte del... Y por supuesto los Estados Unidos ordenaron su derrocamiento. Ahora, lo que es interesante en el caso de Venezuela es que cuando nos referimos a la Fuerza Armada, no solamente los oficiales no eran representantes netos de la oligarquía, cuando más eran representantes de la clase media baja o de la clase media,
Pero, y esto ha sido mi experiencia personal, cuando yo entré al liceo tenía 12 años y eso fue en el año 48 o 49. Y la mayor parte de los compañeros de clase o eran comunistas, eran de la Juventud Comunista, o éramos, mejor dicho, de la Juventud Comunista, o eran de Acción Democrática, que era el partido más afín con lo que uno pensaba. Y muchos de esos estudiantes ingresaron a la escuela militar y se hicieron oficiales de las distintas armas. De manera tal que a partir de ese momento, ya para el año 60, 61, por allí, ya existía de la Fuerza Armada un núcleo importante de oficiales que era de tendencia de izquierda. Ya eran sobre todo mandos medios, capitanes, mayores, tenientes coroneles, y muchos de mis compañeros de la Juventud Comunista de entonces llegaron a ser almirantes y generales de aviación, generales de la Guardia Nacional. Claro que todo eso uno se lo callaba porque no era el caso de divulgar nada de eso, ¿no? Pero lo interesante es que en la Fuerza Armada se planteó la existencia de dos grandes proyectos de país. Un proyecto nacionalista de derecha, que era la continuación del proyecto que se había iniciado en los años 30, que era nacionalista, pero era más bien proclive a una alianza con los Estados Unidos. Y el otro, que era un proyecto de tipo nacionalista, antiimperialista, de izquierda, que se planteaba la existencia de un proyecto de país socialista, antiimperialista, y estas dos tendencias estuvieron coexistiendo durante toda la década de los 60, los 70, los 80. En Venezuela hubo muchas rebeliones militares de izquierda, en el año 61, después en el 62, y por supuesto fueron ahogadas en sangre porque era un elemento muy peligroso. Y la otra cosa es que los dirigentes de la Cuarta República, o sea, que eran Acción Democrática, COPEI, se dedicaron a prácticamente eliminar todo el liderazgo militar que se había creado durante los años 50, bien sea por la corrupción, o sea, los compraban con cargos, con dinero, con prerrogativas, o simplemente los eliminaban físicamente. Eso era... Por eso, cuando se produce este hecho que Iraida ya ha reseñado, que es la rebelión antineoliberal del año 89, una rebelión popular que no tenía dirigentes conocidos, como yo decía esta mañana, porque en Venezuela, se me olvidaba también mencionarlo, digamos, durante la época de la lucha armada, que fue a comienzos de los 60, bueno, hubo, digamos, una tendencia a promover una guerra de guerrillas que era más bien de tipo militar, pero había muchos compañeros de izquierda que decían, no, pues, que no eran militares, sino que eran civiles revolucionarios. Y esos grupos se dedicaron precisamente a hacer trabajo político en las comunidades, a crear grupos de izquierda clandestinos, porque no había otra manera, en las zonas campesinas, en las zonas urbanas, de manera que la explosión social del año 89 no fue tan carente de liderazgo. Lo que pasa es que eran liderazgos que eran muy locales, eran liderazgos políticos que tenían que ver con las comunidades mismas y no con los partidos de izquierda, que eran la izquierda universitaria, que también desconfiaba del pueblo, pero ese pueblo ya tenía su propio liderazgo.
esa ruptura histórica que se produce en el año 89, esa primera rebelión contra el orden establecido y contra las medidas neoliberales, que por otra parte obligó al gobierno de aquel entonces a dar marcha atrás, a levantar las medidas neoliberales, abrió un espacio de esperanza política. Y luego, posteriormente, el año 92, con la rebelión militar del comandante Chávez en aquel entonces, se puso de relieve que no solamente existía un movimiento social revolucionario popular, sino que también a nivel militar había otra propuesta revolucionaria que a partir de ese momento, del año 92, comenzó a entrar en contacto con el pueblo. De ahí justamente nace esta propuesta revolucionaria que se llamó el movimiento revolucionario bolivariano, el MBR 200, y que finalmente es el que propulsa al presidente Chávez como candidato presidencial, quien obtiene el voto de la mayoría del pueblo venezolano, porque precisamente representaba lo que la gente quería, que era la posibilidad de un cambio histórico, una transformación de este sistema que habíamos estado viviendo, que era un sistema prácticamente colonial, supeditado al imperio, a una nación soberana, libre, y sobre todo libre de los partidos políticos que nos habían convertido en esa colonia. Entonces es evidente, y hay que decirlo, que el triunfo del presidente Chávez es coincidente históricamente con la quiebra de los partidos políticos. Todos estos partidos políticos que habían sido el eje de la Cuarta República, y sobre todo el eje de la política nacional desde los años 30, colapsaron. Colapsaron porque simplemente no tenían mensaje para las mayorías populares. Y el presidente Chávez, como Iraida lo ha descrito claramente, fue el catalizador de ese proceso. Le supo dar, siendo no solamente un líder, sino también un docente, empezó por explicar a la gente durante años qué era una revolución, cómo se hacía una revolución, cuál era el sentido de la revolución. Pero por otro lado, el presidente Chávez tuvo un apoyo importante, que es el apoyo de la Fuerza Armada, que en el caso de América Latina es muy importante porque la subversión que el imperio siempre promovió en los gobiernos que ellos llaman díscolos, o sea, que se salían de la línea que ellos trazaban, era simplemente darle orden a los militares de que lo derrocaran y volver a imponer un gobierno de derecha, tal como a ellos les parecía lo correcto. En este caso ya no contaban con los militares para eso, o no con todos por lo menos. Y eso fue precisamente la causa del golpe del 11 de abril del 2002. Es decir, un grupo de militares que, digamos, fue comprado por la derecha y por la CIA. Eran 100 coroneles, almirantes y tenientes coroneles, etcétera. Dieron ese golpe de Estado, destituyeron al presidente Chávez, pero precisamente por esa característica que ya hemos mencionado varias veces, que no confiaban en el pueblo, se olvidaron de que también ese pueblo tenía capacidad de reaccionar, incluso si los liderazgos tradicionales no existían. Eso ocurrió y a partir del 13 de abril comenzó un nuevo proceso revolucionario donde precisamente los líderes populares comienzan a emerger como el liderazgo político más importante. Entonces se forman grandes movimientos sociales que son los que comienzan a llevar adelante el proceso revolucionario, y el presidente Chávez se transforma precisamente en la expresión política de esos movimientos.
Es decir, cuando nosotros vemos, podemos analizar, para terminar con mi exposición, lo que está pasando en Venezuela, el surgimiento del socialismo, el surgimiento de esta revolución social y sobre todo el por qué tenemos una revolución que ha hecho tanto énfasis en la recuperación de los excluidos sociales, la inversión social en educación, salud, en la capacitación de las masas populares, sobre todo en la identidad, en la educación, es porque eso eran los pedimentos de la masa popular. Eso es lo que la gente quería y lo que la gente quiere. Y eso es lo que el gobierno bolivariano le ha dado a las masas. O sea, cuando uno quiere entender la gran popularidad de la cual goza el presidente Chávez y el gobierno bolivariano, viene de eso, que es un gobierno que ha sabido hacer efectivo ese precepto de mandar obedeciendo. Bueno, si esto es lo que la gente quiere, vamos a dárselo. Pero también, como decía Iraida, esa masa no es una masa inconsciente. La gente sabe muy bien lo que quiere y cómo lo quiere. E incluso, como en el caso del año pasado, en el último referendo, digo, sí, nosotros estamos de acuerdo con usted, pero no estamos de acuerdo en la manera como lo quiere hacer. Sí, la gente interpreta esto como una derrota. No es ninguna derrota, es simplemente un hecho muy importante que ha ocurrido en Venezuela, que es una democracia donde no solamente hay elecciones para elegir autoridades, también hay elecciones para que la gente exprese su opinión, su acuerdo, su desacuerdo con la marcha de los procesos políticos, y eso es muy importante. Sí, por ejemplo, cuando se trata de los referendos revocatorios, es decir, bueno, hemos llegado a un punto en que yo necesito que ustedes me digan si ustedes quieren que yo sea su líder o no. Si yo sigo adelante con ustedes o se buscan a otro. Y esos referendos revocatorios han servido para decir, sí, queremos que usted siga gobernando. O sea, no es como la gente cree que es que se le ha impuesto, no. El pueblo le dice, cómo no, siga gobernando, nosotros lo apoyamos. Y cada elección ha sido como un elemento como refrendario primero del poder popular y segundo de la decisión de ese poder originario que es el poder del pueblo, que es la soberanía. O sea, la posibilidad de que en Venezuela, y de hecho así ha sido, haya una revolución y sea socialista, no es porque ha habido una vanguardia que le ha impuesto a la gente la idea del socialismo o la idea de la revolución. Ha sido, por el contrario, el pueblo que ha dicho, nosotros queremos una revolución. Estamos de acuerdo con el socialismo, vamos hacia adelante. Entonces, yo creo que esa es una diferencia histórica importante con lo que hemos hablado hasta ahora, de que la teoría de las vanguardias no está totalmente validada por estos procesos políticos en Venezuela, sino es que la soberanía popular es la que permite precisamente que existan esas vanguardias. Ellas no existen por sí solas, existen porque la soberanía originaria lo ha permitido. Entonces, yo creo que todo esto es muy importante desde el punto de vista de la teoría política, porque eso nos lleva a otra cosa. Nosotros no creemos, y yo mucho menos, sí, ya con esto cierro, de que los regímenes de fuerza se puedan mantener ad infinitum. Yo creo que, como decía este compañero chileno, hoy día chileno-mexicano, la ley del encabronamiento es una ley tan evidente que eso ocurre. Los pueblos llegan a un momento en que se saturan de ser, ¿cómo se llama?, golpeados, de ser oprimidos, etcétera, y revientan. Y como decía un poeta venezolano muy famoso, Andrés Eloy Blanco,
los pueblos son como el guarapo fuerte. El guarapo es una bebida que se hace con harina de maíz y se deja fermentar y se transforma en un licor. Entonces dice, los pueblos son como el guarapo fuerte. Cuando fermenta, o salta el corcho o rompe la botella. Eso es. Muchas gracias.